Pública, mención en Derecho Civil, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, magíster en Derecho Penal y Criminología, magíster en Derecho Procesal. Tiene experiencias laborales como coordinadora en recintos electorales, secretaria de la Asociación de Escuela de Derecho, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, asistente legal Industrias Láctea Indulac, pasantía en el Juzgado 29 de lo Civil de Guaya, también es asistente legal de Estudio Jurídico Valladares, asistente legal en Castelblanco y Asociados. Experiencia en docencia, ayudante de cátedra de solución alternativa de conflictos, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La temática es comentarios a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Pongamos atención y recibamos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todas y con todos. Qué orgullo, qué alegría siento en mi corazón de estar hoy junto a ustedes en este primer Congreso Internacional de Derechos Fundamentales y Constitucionales en esta ciudad de Machala, ciudad hermosa y ciudad de visión. Gracias a la consultora ALO, estamos aquí todos y todas reunidos, nutriéndonos de los conocimientos que nos ha dejado esta mesa de ponentes, nutriéndonos con el intercambio de ideas que dentro de estas conversaciones coloquiales en esta sala ustedes mantienen. Esto quedará para la historia. Marca un hito en Machala, en la formación jurídica de los abogados y las abogadas de esta ciudad, que el oro renace, el oro cambia y el oro con este congreso se muestra que se quiere formar. Felicidades a esta ciudad. Gracias a la consultora que nos tiene hoy aquí. Y esto es un reto para mí, tener que cerrar este grandioso evento. Pero bueno, hemos escuchado sobre filosofía del derecho. Nos queda claro lo que significan los derechos fundamentales. Pero hoy Ecuador tiene una transformación, una particularidad que la vamos a transmitir. Y espero poder llegar a ustedes y que comprendan lo siguiente. En febrero del 2018 se publicó la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y ustedes me dirán, pero si hemos hablado de las personas en general, ¿qué tienen que ver las mujeres en los derechos humanos? Y es básico, porque los derechos humanos significa la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano como tal, acceder a principios de libertad, igualdad, equidad, inclusión. Pero cuando caminas por la calle y tienes que cruzar a la acera de al frente porque los comentarios obscenos y ofensivos no te permiten transitar, mujer, están violando tus derechos humanos. Porque cuando estás junto a una persona con la que confías y te crees identificada y te sujeta del brazo para decirte, camina, camina, mujer, están violando tus derechos humanos. Y cuando de la simple y mera conversación agitada que se crea el conflicto, te ofenden diciéndote, cállate, no vales para nada, mujer, están violando tus derechos humanos. Entonces, este tema que ha sido tan trillado y a veces invisibilizado, Ecuador reacciona y ya lo hace desde hace mucho tiempo. En 1980 nos suscribimos a la Convención Interamericana para erradicar la violencia contra la mujer. Para erradicar la discriminación contra la mujer. Esto lo hacemos en el 80, porque ya los estados reaccionan y se dan cuenta lo que es la discriminación. Y claro, discriminar es empezar a seleccionar. Yo me creo con poder y digo qué vale y qué no. Y según las características de las personas, les empiezo a adjudicar derechos. Qué injusto, ¿verdad? Qué injusto saber que porque eres indígena, afrodescendiente, tienes una discapacidad o no tienes una edad, se te puede privar de educación. O como ya se explicó aquí, por la condición del sexo, se te podía limitar en lo que es el sufragio. Pero bueno, Ecuador se compromete y vamos evolucionando. En el año 1995 aparece
la Convención Belén do Pará, que significa la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Es aquí nuestra primera pisada fuerte, porque aquí dan las ideas a nuestros, en ese tiempo, diputados y diputadas, para que se inspiren y tengamos la famosa Ley 103, que es el antecedente para que hoy podamos tener esta ley orgánica. Luego, claro, seguimos evolucionando, así es el derecho, así es el ser humano, y eso es lo importante de estos eventos, irnos nutriendo y crear conceptos. Y aparece la Constitución del 2008, con este famoso derecho de libertad a la vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Esto que parece tan abstracto se viene a aterrizar en esta ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. El espíritu de esta ley es enfocar el accionar del Estado en la sensibilización y prevención de la violencia. ¿Cómo lo va a hacer? Con la participación, con la corresponsabilidad de la ciudadanía, bajo tres aspectos. Primero, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Va a prevenir. ¿Cómo podemos anticiparnos a algo? Con la educación. Si formamos niños y niñas con criterios de igualdad y respeto a la diversidad, nos estamos anticipando a que no haya violación de derechos. Estamos creando una cultura de respeto. Luego, vamos a otro punto muy importante, a la atención. El Estado, una vez más, tiene que actuar en esta atención, porque es el Estado el que les da sistema de justicia, es el Estado el que les va a dar sistema de salud y es el Estado el que dirige la Policía Nacional. Entonces, frente a casos de violencia, el Estado debe atender, para ya no hacernos ciegos cuando escuchamos gritos de auxilio o cuando podemos ver en una calle una discusión que parece callejera, íntima, pero con una importante trascendencia. Como les decía, cuando te sujeten del brazo y te dicen, nos vamos para la casa porque yo me quiero ir, te están violando tu principio de libertad. No es porque te llevan a encerrarte a la casa, es porque te están limitando la capacidad de elegir. Y bueno, continuamos. ¿Qué más tiene que hacer el Estado? Protección. Claro, es que el Estado tiene que proteger, porque si ya tenemos una vulneración, no vamos a esperar el desenlace fatal. Es aquí donde el Estado tiene que activarse. Todo el aparato estatal tiene que estar atento, reaccionando, para así evitar muertes. Y por último, y la más importante, pero esta es tan compleja a la vez, la reparación. La reparación a las víctimas, a la persona que ya sufrió ese daño. ¿Pero por qué es la más compleja? Porque para que exista reparación tiene una vez más que actuar el Estado en primer lugar. Tiene que haber una sentencia. Pero ¿cómo lo conseguimos? Una sentencia en la cual la víctima puede abandonar el proceso. Lo más seguro es que la Fiscalía no complete sus pruebas y no pueda acusar. Entonces, tenemos impunidad. Y más doloroso todavía, tenemos a una víctima sin una garantía de volver a su estado anterior. Estos son los paradigmas y los hitos que vamos a empezar a resolver cuando analicemos esta ley. Y de manera sencilla, les traté de explicar lo que era, desde mi perspectiva, la violencia contra la mujer y su relación con los derechos fundamentales, pero vamos a aterrizarlo a lo que dice nuestra normativa en la actualidad. Y les he traído el artículo 4 de esta ley, en la cual está la definición. Y bueno, esta definición es sencilla, pero hay que leerla con mucho cuidado. Dice: cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño y o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico, las mujeres tanto en el ámbito público como el privado. Como les expliqué, es aquella acción o conducta, claro,
para los penalistas vamos a reconocer que, ok, la conducta puede estar la omisión. Sin embargo, esto tiene que estar prescrito en una norma previa. Pero puede haber violencia con omisión. Y no solamente, como nos dice el artículo 4, con acción o conducta. Porque, ¿qué pasa cuando vamos a los hospitales? Y llega la madre a una edad temprana, digamos 30 años, y tiene la decisión de tener a su hijo. Y le dice al médico: doctor, no quiero tener más hijos, me quiero ligar. Y el ginecólogo le dice que no, que está muy joven. Claro, esto va a responder tal vez después a temas administrativos, al actuar del médico. Pero, ¿de quién es el derecho a decidir cuántos hijos tiene una persona? Es de la mujer, así lo dice nuestra Constitución. Pero estas cosas pasan y mucho en nuestros hospitales. Continuemos, porque el tema de tener esta ley, si bien nos ha hecho mucho bien, también va a traer muchos problemas en su aplicación. Es por eso el nombre de la ponencia, comentarios a la ley. Y tenemos el artículo 155 del COIP, en el cual nos va a decir también qué es la violencia. Y el COIP nos dice: se considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Eso ya lo analizaremos, este tema del núcleo familiar. Pero quedémonos aquí una vez más. Si se dan cuenta lo que les dije hace unos minutitos, en el Ecuador, para que sea una infracción, necesitamos la acción. Necesitamos ese acto voluntario del ser humano para que exista la violencia. Sin embargo, nuestra ley, que va más allá a través de sus diversos principios y ámbitos de aplicación, sí deja abierto el caso de que exista violencia por omisión, pero en el momento de definirla, el legislador no lo hizo. Bueno, y terminamos con la Convención Belén do Pará. Esas son las iniciales, por eso está así. Y dice: para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, nada diferente a lo que tenemos en la ley. Entendemos que de ahí es que se inspiró el legislador. Basada en su género, que cause muerte o sufrimiento físico, sexual, psicológico en la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Si vemos, hay una similitud muy estrecha. Pero en el momento de la aplicación es que comienza el problema. Esta definición de la Belén do Pará, como les dije, es del año 1995. Lo que traigo a la reflexión es que ahora, en pleno 2018, el legislador todavía no comprende qué es lo que quiere realmente la perspectiva de género. Y una vez más nos enfrentamos a las particularidades que nos da la ley. Y nos mantenemos en el artículo 4. Y vamos ahora a esta parte fundamental. Vamos a saber quién es la víctima. Según la ley, la víctima se considera a la mujer y o demás miembros integrantes del núcleo familiar que sufran violencia o afectación ejecutada por un miembro de la familia. ¿Y qué pasó con el ámbito público? ¿Se dan cuenta cómo estas incongruencias en el momento de la aplicación nos va a traer diversas novedades? Porque el legislador dice que la violencia es en el ámbito público y privado. Sin embargo, cuando una persona es víctima, tiene que ser ofendida por un miembro de su núcleo familiar. Y dice en el artículo 4, en el numeral 5, la persona agresora: quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia contra las mujeres. Pero cuando describimos lo que determinaba la ley como definición de violencia, no incluyó la omisión. Pero bueno, estos son temas que también no solamente es de criticar. Hay que reconocer el avance.
pero esto nos llama a la reflexión para ir corrigiendo y donde podemos coger como base lo que nos han enseñado hoy los expositores. Esa epistemología jurídica que nos va a ayudar a razonar y que nos va a dar una mejor hermenéutica para tener una mayor técnica en el momento de redactar las leyes. Pero ya tenemos esto aquí, así que tenemos que ya con esto trabajar. Y ahora vamos a analizar una vez más el artículo 155 del COIP. Y ahora sí les pido que lo lean con atención. Ya no vayamos a la parte de lo que es la violencia, porque eso ya lo vimos. Veamos el segundo inciso y razonemos quiénes son pues los miembros del núcleo familiar. Y dice, se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Cuando ustedes se dieron cuenta, con este segundo inciso del COIP, lo que tenemos en nuestro universo de miembros del núcleo familiar es a un sinnúmero de personas con las cuales ustedes se hubieran imaginado compartir su apellido. Porque revisen rápidamente sus fotografías en redes sociales y trasládense unos 10 años atrás. Y digan si esas personas que aparecían ahí con un vínculo afectivo, ustedes se imaginaron que podían ser de su familia. O mucho más allá, vínculos íntimos. Si yo le comento un secreto al doctor Lozano en este momento, y es algo que va de mi intimidad, ¿será que de aquí a mañana, si yo le hago un gesto que al doctor le parece ofensivo, podrá él considerarme a mí una persona contraventora y denunciarme por violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar? Qué problema, ¿verdad? Y ahí es donde nace el trabajo real y fuerte de los jueces y juezas, porque de este campo de acción de los sujetos procesales vamos a tener algo importantísimo en nuestro mundo jurídico, que se llama el debido proceso, a ser juzgado por el juez o jueza competente, el juez o jueza natural. Y si usted no sabe ni quién son los sujetos procesales, ¿cómo juzga? Y tenemos los tipos de violencia. Para la ley nos dice que, sin perjuicio de lo establecido en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en el propio COIP, para esta ley se consideran los siguientes tipos de violencia. Y nos dice la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la simbólica, la política y la gineco-obstétrica. Perdón. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Claro, la física es algo sencillo. Ojo, vamos a hablar primero de la ley, no vamos a hablar de las infracciones. Entonces, en la física, bueno, tenemos cualquier acto de maltrato que le puede causar a una persona dolor. Algún acto que a la persona en su mundo externo le cause una afectación. Tradúzcase un moretón o hematoma. En la psicológica, vamos a ir más allá con esta ley, porque aquí nos crea un universo de circunstancias que pudieran presentarse y que, claro, en efecto, sí le van a causar una afectación, un daño emocional. Pero, ¿qué nos dice el artículo 10 en su literal B cuando habla de violencia psicológica? Dice que incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso, el hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su edad o condición que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psicológica, o que puedan tener repercusiones negativas de su empleo o en la continuación de sus estudios escolares universitarios. La ley incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar al sujeto protección de esta ley.
y nos describió un sinnúmero de posibilidades de violencia psicológica y no le dio una definición como tal. Porque les traigo la siguiente reflexión. Si nos dice el control mediante mecanismos de vigilancia podría ser susceptible de cometer violencia psicológica el padre que acompaña a su hija y está constantemente junto a ella para de tal manera evitarle un peligro, ¿podría cometer violencia psicológica? Pero por ahí veo unas doctoras que dicen que podría ser que sí. Qué conflicto que nos ha dejado esta ley. A veces extralimitarnos en la redacción por querer dar una definición más allá, no decimos nada. Bueno, y tenemos la violencia sexual. En la violencia sexual dice: toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia. Bueno, aquí no tenemos tampoco nada extraño. Si tenemos algún tipo de perturbación, invasión en nuestras decisiones sobre orientación sexual o sobre la vida sexual activa o no, claro, podríamos estar inmersos en que puede existir para la persona a la que se le ejecute un acto de coartar su libertad. Pero no se queda ahí la ley. También va más allá de delitos que ya los tenemos recogidos en el COIP, pero sin embargo la ley, cuando habla de los tipos de violencia, los menciona y dice: es la violencia sexual, la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ellas. Esto, si vamos al capítulo de los delitos contra la integridad sexual, lo vamos a encontrar como podría ser susceptible de un acoso o tranquilamente de un abuso. Pero bueno, eso será para otra charla, describir estos tipos penales. Sin embargo, se los dejo para la reflexión. ¿Cómo intentamos avanzar tanto en el universo jurídico y podemos caer en traer problemas en el momento de la aplicación? Y tenemos la económica y la patrimonial como otro tipo de violencia. Y esta es mucha atención, porque dice: es toda acción u omisión que se dirija a accionar en menoscabo con los recursos económicos y patrimoniales de la mujer, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de bienes de la unión de hecho. Bueno, y aquí nos va a dar 5 numerales, de los cuales esta violencia económica en la actualidad, con la reforma que nos da esta ley a las demás leyes, como es el caso del Código Orgánico Integral Penal o COIP, como les menciono, se crea una contravención en la cual en la actualidad es una infracción la destrucción o la sustracción de bienes de la mujer, miembro del núcleo familiar. Por ejemplo, los casos más típicos es en una pelea, la destrucción del celular, la sustracción de la cédula de ciudadanía. Con esta ley en la actualidad es una contravención. Y bueno, también hay que recordar otras reformas que hemos tenido en el Ecuador. Con reformas que tuvimos al Código Civil, hoy por hoy en la sociedad conyugal se puede decidir quién va a ser el administrador de esta sociedad, quién va a ser el que administre los bienes. Yo les pregunto, usted, de sus conversaciones con sus amigos, amigas, familiares, al momento de que las personas contraen matrimonio, deciden formalmente quién es el que va a administrar los bienes. Muy poco, pero sin embargo en nuestra legislación está. Y tenemos la simbólica. Esta violencia simbólica sí tenemos que detenernos un poco más, porque esto sí es algo realmente nuevo. Aquí en el Ecuador no nos habíamos detenido a pensar en comportamientos misóginos. ¿Qué es la misoginia? La misoginia es el odio, el repudio hacia lo femenino. Y resulta que a través de la violencia simbólica lo que se va a tutelar es a la mujer como sujeto.
que ya no se la vea como objeto, porque con la violencia simbólica, lo que nos dijo el legislador, y esto de aquí creo que es la definición que sí acertó, dice, es toda conducta que a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan las relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. ¿Qué es lo que quiso decir? Con esta definición, claro, nos detalló una vez más una serie de circunstancias que pudieran ocurrir. Pero lo que el legislador está dándonos con la violencia simbólica es un alto. Señoras y señores del marketing, señoras y señores de empresas de estudio de mercado, pueden vender sus productos, pero no pongan al cuerpo de la mujer como mercancía. Porque esto que vemos tan natural en una venta de ropa en la cual se ve muy atractivo a un caballero con terno, con su corbata, todo bien puesto y tapado, y vende igual la marca, diseñador de moda. En cambio, cuando tenemos que vender ropa femenina, casi que no le ponen tela. Entonces, de una u otra forma, el mensaje está en que te expongo, me perteneces, te exhibo, eres un objeto, te muestro, eso es lo que eres. Entonces, con la violencia simbólica, lo que vamos a hacer es un alto a estos mensajes misóginos que a través de la prensa nos llegan. Cuando tenemos en un periódico de circulación nacional, de alta circulación nacional, el denominado lunes sexy. Y no es que es el sexy porque vamos a ver algo de sensualidad. Lo que vemos es a diversas señoritas en traje de baño. ¿Qué tiene que ver eso con la transmisión de noticias? Todavía no lo comprendemos, pero sin embargo se vende. Y vemos que el día lunes a las 10 de la mañana ya no hay periódico en ninguna ciudad, porque estamos esperando el lunes sexy. A eso es lo que va a combatir la violencia simbólica. Y por último, bueno, la violencia política. Claro, al hablar de estos temas pueden ser que las conversaciones se vuelvan acaloradas, y en el ámbito político también va a influir. Tenemos lo que es la paridad. Tenemos que para acceder a un cargo público van a haber el número de participantes y va a haber una proporcionalidad hombres y mujeres. De tal manera que así en momento de asignar escaños o asignar puestos en el servicio público exista una proporcionalidad entre hombres y mujeres. Pero esto a veces se quedaba en lo abstracto, únicamente escrito en la norma. Y en el momento de que terminaban los concursos decían, ok, va a entrar un caballero, una mujer, porque es la que le sigue en puntaje. Y se alarmaba la sociedad y empezaban a salir los que se sentían perjudicados. Pero ¿por qué? Solo por ser mujer no puede ser posible. Eso le ha generado a ella un beneficio, y empiezan a cuestionar las medidas afirmativas, y estamos que nos armamos un conflicto. Sin embargo, esta violencia política en el ámbito de la política, valga la redundancia, va a poner un alto y va a proteger a la mujer de cuestionamientos que por derechos históricamente vulnerados le pertenecen. Y digamos que aquí el legislador también acertó. Y vamos con la última violencia, con la que les decía, el ejemplo más típico. La persona que decide no tener más hijos y el médico le dice que no, que está en una edad reproductiva y que lo piense mejor. Bueno, puede ser una recomendación médica, pero no puede estar eso transmitido a una imposición, porque ahí es cuando te violan tu principal y más valioso derecho después de la vida, la libertad. Y bueno, y con este tipo de violencia vamos a tener, según lo que nos dice la ley en el literal G, que se considera toda acción o omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no a recibir servicios de salud gratuitos. Pero claro, es que aquí no han
han hecho nada diferente, porque tenemos pues en la Constitución ya el derecho a la asistencia durante la maternidad. Entonces, aquí lo que se ha asegurado, y para mi gusto personal, es un poco reforzar delitos que ya teníamos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, como los de lesa humanidad. Y lo que ha hecho esta ley es introducir criterios, pienso, para poder comprender lo que son estos delitos execrables, totalmente repudiables, como cuando lo que sucedió en nuestra hermana República de Perú, cuando esterilizaron a las mujeres. Y les invitaron y les dijeron que vengan, les vamos a aplicar una inyección, no pasa nada. Pensaron que nuestras mujeres indígenas ya habían tenido muchos hijos. Y se da un caso muy conocido, va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana sanciona a nuestra hermana República de Perú por haber cometido este hecho. ¿Por qué? Porque se metieron con algo que era muy íntimo de la decisión de la persona, su libertad a decidir si quiere o no tener hijos. Y ahí es donde debe otra vez accionar el Estado, porque si creen que existe un problema en el índice de pobreza a través de los niños y niñas que están naciendo, debe existir la política pública, pero una política pública responsable y no sensacionalista, que cuando hablamos de estos temas de género nos aturde en lo que respecta a la programación y a la proyección familiar. Pero bueno, ahora, estos son los tipos de violencia que nos deja la ley. Pero para conocimiento vamos a revisar rápidamente, únicamente, cuáles son las infracciones. Y tenemos que a través del artículo 156 y 159 existe la infracción de violencia física, y siendo esta delito y de contravención. Cuando va a ser delito es cuando esta lesión en el cuerpo de la persona, de la víctima, supere los 3 días. En contravención la tenemos de 0 a 3 días e incluso la que no deja huella en el cuerpo de la víctima. Esta está en el artículo 159 reformado en su inciso número 2. ¿Qué sucede aquí? Si una persona recibe serios ataques que no le dejan secuelas, puede ser que esto sea después responsable por haber contravenido una norma y haber realizado una violencia física de naturaleza contravencional. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son este tipo de lesiones que puede sufrir una persona y que no le dejen secuelas? La más famosa es los balones de cabello. Eso lo único que le va a causar en la víctima es un dolor extremo de cabeza y un dolor en su cuero cabelludo, pero al momento que va a ser examinado por el médico no se nota. Y eso, antes de esta ley, existía y existía bastante, y eran casos que se quedaban en la impunidad. Hoy por hoy ya los tenemos a través de una contravención y están tipificados. La violencia psicológica, esta también a través de la ley ha sido reformado el COIP y puede ser o delito o contravención. Se va a convertir en delito cuando existe ese daño a la perturbación emocional, cuando ya hay esa afectación y tiene sus grados, puede ser moderada, leve y severa. Pero aquí hay algo muy importante. Países como el nuestro, latinoamericanos, me atrevo a decir que tal vez ya es algo universal, se naturalizó la violencia, y recibir palabras descalificantes como tonta, burra, gorda, fea, no pasaba nada. A la persona no le generaba una afectación en su ámbito más íntimo, en lo subjetivo, en lo psicológico. No le generaba un daño, porque estábamos acostumbrados a eso. ¿Quién no ha escuchado en la calle esta gorda fea? Y
Y la persona se quedó con ese calificativo y se fue en el transcurso de su vida con el seudónimo que le pusieron en la escuela. Y a veces pierde el nombre y se queda con un descalificativo tan denigrante. No es por el aspecto físico, es por la vulneración a la dignidad. ¿Quién les dio el derecho de cambiarme el nombre? ¿Quién les dijo a ustedes que podían decir que ya no me llame Eugenia y que ahora sea una loca que hable de derecho de género? ¿Se dan cuenta la importancia que tenía que darnos esta ley y que así el legislador sí acertó y ya la introdujo como infracción y le dio una pena? La hizo contravencional. No hay la afectación que pueda decir que sea proporcional, justifique encerrar a una persona años de años en la cárcel, pero sí hay que combatir la impunidad. Hay que marcar una diferencia. Hasta ahora no han encontrado los sistemas en el mundo cómo reprender la violencia. Y lo único que tenemos es las sanciones, las privaciones de libertad, las multas, las duras consecuencias de alejarnos de nuestros seres queridos. Todo esto nos hubiéramos evitado si desde el comienzo estuviéramos educando y enseñáramos una cultura de respeto. Bueno, y tenemos a la violencia sexual. Esta sí, únicamente en las infracciones en el Ecuador existen como delito y van a estar encontradas dentro del artículo 158 del COIP, que nos va a derivar al capítulo de los delitos contra la integridad sexual. Y bueno, ahí vamos a tener desde la violación, el abuso, el acoso, la pornografía y demás. En lo que respecta a la violencia patrimonial, ya les expliqué que esto en el Ecuador es una contravención, está en el artículo 159, en su reforma que nos da la ley, y únicamente se queda en el tema de la sustracción de bienes, que no constituyan delitos. Entonces, hay momentos en los que, en mi experiencia de jueza, me llegan casos y me dicen, es que iracundo, yo me fui a trabajar, dejé a los niños encargados y él me quemó la casa. En el Cantón Durán tenemos casas pequeñas, son hechas en su mayoría de cañas y son, por lo general tienen un patrocinio de una fundación que se llama Hogar de Cristo. Estas casas superan los 500, 600 dólares, pero que es un esfuerzo pues para estas mujeres tener. Significa una gran carga patrimonial y emotiva, porque es el lugar donde vive su familia. Y ustedes se imaginan que producto de una agitada discusión le destruyan su casa y con todo lo que esté ahí adentro. Este tipo de acciones ya no son una contravención. Se escapan del ámbito de la competencia que como jueza tengo. Y van a tener que ser perseguidos por la Fiscalía. Y aquí es donde, una vez más, los invito a conocer este accionar adecuado del Estado. Porque si tenemos fiscales que no actúan con debida diligencia, este tipo de hechos, también totalmente repudiables, se nos pueden quedar en impunidad. Y esta ley nos da, siguiente por favor, esta ley nos da un nuevo sistema de protección, que son las medidas administrativas de protección. Aquí las vamos a encontrar en el artículo 51 de la ley. Y aquí, para hacerles un breve análisis, vamos a tener dentro de esa lámina, están detalladas, siguientes por favor, y para una lectura rápida les digo, el artículo es el 51 de la ley. Siguiente, por favor. Estas son de aquellas que se deben otorgar inmediata. Es que claro, ya les dije, el Estado lo que tiene que hacer es proteger. Y si ya no alcanzó a proteger, es porque no pudo prevenir. Y cuando se pasan estos dos
momentos importantes de su actuar es que viene el desenlace fatal, que es la muerte. Entonces, estas medidas de protección van a tener dos objetos. El primero es detener o cesar la vulneración del derecho, y el segundo va a ser para prevenir la vulneración del derecho. Estas medidas ya detalladas las tenemos en el artículo 45, que van desde el otorgamiento de una boleta de auxilio hasta poner a la víctima en un registro, en un sistema de testigos protegidos para que tenga mayor protección, valga la redundancia, y según el objeto que tenga va a tener. Esto es muy importante para los y las abogadas en libre ejercicio, para que puedan asesorar y que tengan este conocimiento. Si son de detener o cesar la vulneración del derecho, estas las vamos a pedir ante las juntas cantonales, los tenientes políticos o los comisarios nacionales de policía. Y estas autoridades tienen la obligación de concederlas inmediatamente en el día. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es este tiempo que tengo ahí subrayado? Es que ellos tendrán máximo 24 horas para ponerlos en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, para que éste decida si con este conocimiento del hecho las mantiene, las sustituye o las revoca. Pero estas medidas deben ser entregadas en el día. Cuando son de prevenir la vulneración del derecho, claro, es que aquí todavía no ha pasado nada, simplemente tenemos una alerta que puede existir una vulneración. También deben ser inmediatas. Es que como yo recién voy a decir que tengo miedo, él simplemente me escucha y ya que me vaya a la casa, que no va a pasar nada, llego y me matan. No, no es así. Estas tienen que también ser entregadas en el día. Presentada la solicitud, la autoridad se debe pronunciar. Y ya luego, 3 días posteriores, estas medidas concedidas se pondrán en conocimiento de la autoridad jurisdiccional para que ésta sepa si las mantiene, las modifica o las revoca. Y estas novedades y bondades que nos deja la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, vimos que ha estado intrometida en órganos tan importantes normativos como es el Código Orgánico Integral Penal. Pero como es obligación estatal la de accionar, la de actuar frente a estos hechos de violencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió la resolución 52A del año 2018. Y esta resolución es muy atractiva, les digo, para su conocimiento. Nos entrega el instructivo de actuaciones judiciales para la solicitud, otorgamiento y notificación de medidas de protección en hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Aquí realmente no es que innovó, no hizo mucho, simplemente ratificó la obligación que existe, que ante la solicitud de una medida de protección, sea por parte de la víctima o por parte de la Fiscalía, debe actuar inmediatamente el juez y concederla, pronunciarse en su caso. Y adicional, esta resolución también trae el protocolo para la gestión judicial de actuación pericial en casos de violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar, y que tiene 5 secciones muy importantes. Bueno, la primera nos da algo de un ámbito normativo, nos dice tratados como los que he citado aquí, tantos nacionales e internacionales. En lo que respecta a la segunda parte, nos va a dar una descripción breve de conceptos para que conozcamos un poco más de perspectiva de género. En la tercera, es aquí donde ustedes deben tener mucha atención, porque detalla la gestión jurisdiccional frente a estos casos y abordajes de violencia contra la mujer. En la cuarta también es muy importante, porque el protocolo fue tan bondadoso y generoso que se atrevió a describir el actuar jurisdiccional en los diferentes procedimientos que nos da la norma penal. Y por último, en la sección quinta nos da los lineamientos para realizar la gestión técnica, pericial, médica, psicológica y trabajo social. Nos dice las pautas. ¿Qué es lo indispensable en estas pericias? Y lo importante del abordaje integral cuando tenemos estos hechos de violencia. De una manera breve, hemos analizado y comentado la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el Ecuador. Estos estudios, para las personas que no son de este país, no los dan en las universidades.
no les enseñan ni siquiera en los colegios todavía. La perspectiva de género todavía sigue siendo algo desconocido para muchos y para muchas. Sin embargo, hoy estamos aquí en honor a todas esas mujeres que cayeron en manos de los que desconocen la igualdad, los que no entendían lo que era la libertad. Su ausencia no es en vano. Sus tragedias las han convertido en próceres que iluminaron al ser humano para que despierte y por fin rechace todo tipo de violencia y discriminación en contra de lo femenino. Esto no es algo de las mujeres solamente. Esto es algo de que abarca tener particularidades que se le atribuyen a las mujeres. Por eso hablo de lo femenino. Y para las que seguimos aquí todavía, porque tenemos el derecho al respeto a una vida digna, a que se nos garanticen nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias. Hace la entrega del certificado del doctor Aníbal Campoverde a la doctora Eugenia Áviles. La fotito. Invito al doctor José Mendieta, por favor, que hace la entrega también de esta estatuilla del bananero. Todos van a disfrutar de este bananito, amigo. Y estamos en hora de menú. Invito a la doctora Isabel Ramírez del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Le entrega la medalla y la declara como miembro honorario. ¿Me ayudan con su nombre y sus apellidos para las becas? La fotito. La fotito, doctor, por favor. Porque el evento empieza en la